Como continuación al video anterior, retomaremos ciertos aspectos que vimos para las ecuaciones lineales. Primero que nada, vamos a determinar la definición de una ecuación cuadrática, donde nuestra variable x se encuentra en una ecuación que puede describirse de la forma ax cuadrado más bx más c igualado a 0, donde a, b y c corresponden a números reales y a tiene que ser distinto de 0, ya que si no lo fuera, tendríamos una ecuación lineal. Ahora vamos a ver unos ejemplos de ecuaciones que sí corresponden a la forma general de una cuadrática y ecuaciones que no. En este caso tenemos 4 expresiones. Como verán, la primera cumple como tal la forma general de una ecuación cuadrática, pero las siguientes 3 no. A pesar que no la cumplan directamente, estas pueden ser despejadas y así tener la forma general. Por ejemplo, acá nuestro término de b corresponde a 0, pero no quiere decir que no exista, ya que si tenemos ax cuadrado más bx, vamos a tener c. En este caso, aquí tendríamos más c menos 15. En este caso, tendríamos 5x cuadrado más 0x menos 15, que corresponde a igual a 5, b igual a 0 y c igual a menos 15, para mantener la expresión anterior donde nuestro último término tiene signo positivo. Luego tenemos estos casos en los que podemos únicamente despejar a modo que nuestra ecuación quede igualada a 0, como es el caso de ambos, y al desplazarlos al otro lado de la ecuación sabemos que cambiarán de signo según hemos estado trabajando anteriormente. Ahora, ¿qué pasa con las expresiones que no son ecuaciones cuadráticas? En este caso, nosotros tenemos 2x a la menos 2 y sabemos que por leyes de exponentes, este término quedaría como 2 entre x al cuadrado y ya no cumple la forma general de una ecuación cuadrática. Luego tenemos el caso de esta expresión. Si bien es cierto, aquí tenemos como término de a menos 3, pero acá nuestro segundo término correspondería a x, no cumple con tener un exponente de 1, sino que tiene exponente 1/3, por lo tanto no cumple formar parte de la forma general de una ecuación cuadrática. Ahora vamos a ver métodos de factorización que no son útiles para resolver ecuaciones cuadráticas y así encontrar su conjunto solución. Tenemos el caso de la propiedad del factor 0, donde sean m y n números reales y m por n igual a 0. Si y solo si m es igual a 0 o n es igual a 0. Nosotros sabemos que al factorizar de la siguiente manera, tenemos x menos 3 y x más 5. Entonces, habiendo encontrado los factores, tomamos nuestro x menos 3 como m y x más 5 como n. Entonces podemos igualar m a 0 y n a 0 también. Entonces x menos 3 igualado a 0 nos va a obtener una de las raíces de nuestro conjunto solución, y x más 5 igualado a 0 también nos va a obtener una de las raíces. Resolvemos cada una de las ecuaciones lineales y vemos que acá x es igual a 3 y x es igual a menos 5, obteniéndose como raíces del conjunto solución menos 5 y 3. Ahora tenemos el método o la propiedad de raíces cuadradas, donde si tenemos x cuadrado igualado a d, d debe ser un término positivo y así sabremos que x será igual a más menos la raíz de d. Como es en este caso, x más 3, todo ese término elevado al cuadrado, igualado a 25.
Es decir, que si nosotros obtenemos la raíz de más menos 25, podremos despejar para obtener la solución de x. En este caso, tomamos para la raíz positiva más 5, x más 3 igual a 5, despejamos y nos quedaría menos 3 por este lado y menos 3 por el otro lado, y más 3 menos 3 igual a 0, y 5 menos 3 igual a 2. Y luego tenemos para la raíz negativa menos 5, entonces restaríamos menos 3 en el lado derecho de la ecuación y en el izquierdo también, y nos quedaría x igual a menos 8. En este caso siempre es recomendable comprobar ambas raíces en la expresión original, porque así garantizaremos que ambas son parte del conjunto solución. Si evaluamos menos 8 más 3, corresponde a 5. 5 al cuadrado es igual a 25. Y luego 2 más 3 es igual a 5 al cuadrado, también es a 25. Por lo que el conjunto solución sí es correcto con las raíces menos 8 y 2. Luego tenemos el método de construcción de cuadrados perfectos, donde consiste en completar una expresión que sea del tipo x cuadrado más kx para convertirla en un trinomio cuadrado perfecto. Para completar el cuadrado, se suma el cuadrado de la mitad del coeficiente x, es decir, el valor de k que acompaña a la x, entre 2, todo este término elevado al cuadrado, expresándose de la siguiente forma: x cuadrado más kx más k entre 2, todo esto al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo para este caso. Tenemos que acá x cuadrado más 8x menos 9 es igual a 0. El 9 lo trasladaremos al otro lado de la ecuación y vamos a completar el cuadrado con esta expresión. Entonces tenemos que, para no alterar nuestra ecuación, haremos la suma de 8 entre 2 al cuadrado en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces tenemos que x cuadrado más 8x más 8 entre 2, que es 4, 4 elevado al cuadrado corresponde a 16. Entonces por el lado izquierdo ya tenemos un trinomio cuadrado perfecto, que corresponde a x cuadrado más 8x más 16. Lo factorizamos y sabemos que tendremos el y la raíz cuadrada del último término. Todo esto elevado al cuadrado e igualado a la expresión que tenemos por el lado derecho, que sería 9 más 16, que es 25. Utilizamos la propiedad de raíces cuadradas y obtenemos que la raíz positiva con más 5 menos 4 nos va a dar 1, y menos 5 menos 4 nos va a dar menos 9. Por lo tanto, nuestro conjunto de solución es menos 9,1. Y como yo les mencionaba, pues siempre tienen que realizar la comprobación. Como ya lo hicimos anteriormente, esta comprobación pueden hacerla ustedes para verificar si ambas raíces corresponden al conjunto solución o no. Ahora pasamos al método de la fórmula cuadrática o fórmula general. En este caso sabemos que nuestra forma general de una ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces nosotros tenemos que, para encontrar las raíces de x, vamos a utilizar los términos a, b y c y los vamos a sustituir en esta ecuación. El discriminante, que es el término que tengo marcado acá en celeste, nos va a permitir determinar si hay una, dos o ninguna solución. Por ejemplo, si tenemos que este valor, es decir, b cuadrado menos 4ac es menor a 0, o bien es negativo, no habrá soluciones reales, ya que al tener la raíz de un número negativo, este no se encontrará en una solución real. Luego, si tenemos b cuadrado menos 4ac igualado a 0,
entonces solo va a existir una solución, que va a estar dada por menos b sobre 2a, ya que todo este término se nos desaparecerá en la ecuación. Y por último, si tenemos que b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, entonces habrá dos raíces reales que serán distintas, para lo cual vamos a considerar la raíz positiva y la raíz negativa. Vamos a verlo en un ejemplo. Primero que nada, tenemos esta expresión que nosotros debemos llevar a la forma general para poder trabajarla y así sustituir en la ecuación de la fórmula general. Entonces acá multiplicaremos por el mínimo común múltiplo entre 3 y 2, que será 6. Entonces 6 multiplicando en el lado izquierdo de la ecuación y en el lado derecho de la ecuación también. Aplicamos la propiedad distributiva y sabemos que acá 6x entre 3 será 2x y 6 por menos 20 será menos 120. Y por el lado derecho simplificamos 6 con 2 y nos quedará menos 3x cuadrado dado el signo que tenemos en esta parte. Entonces para ello despejamos x. En este caso yo llevaré el término menos 3x cuadrado al lado izquierdo de la ecuación, ordenamos según los exponentes y tenemos 3x cuadrado más 2x menos 120 igualado a 0. Habiendo hecho eso, ya podemos sustituir los términos en la fórmula general. Acá tenemos a igual a 3, b igual a 2 y c igual a menos 120. Entonces sustituimos en esta expresión. Si se fijan acá, directamente hago menos por menos, me va a dar más, es decir, un término positivo más otro término positivo. Entonces, por simple inspección, yo puedo determinar que voy a tener dos raíces reales distintas. Entonces, efectuamos dicha expresión y tenemos que 2 al cuadrado menos 4 por 3 por menos 120 nos queda a 4 en esta parte y más 1440. Dentro de toda la raíz nos queda el término 1444, que sabemos que es un término positivo, y confirmamos lo que les mencionaba anteriormente, que tendremos dos raíces positivas. Entonces la raíz de 1444 corresponde a 38 y acá vamos a evaluar menos 2 más menos 38 entre 6, porque acá hemos ido trabajando el término de 2a. Para b, el menos que tenemos acá, que hemos ido acarreando para el 2, para menos 2, es el signo que ya trae la fórmula, y 2 corresponde al valor de b que teníamos en nuestra ecuación. Entonces, para nuestra primera raíz, que vamos a llamar x1, tomamos el término negativo, es decir, menos 2 menos 38, que nos da menos 40, y en el denominador que hemos mantenido 6. Podemos simplificar, ambos términos tienen mitad y tenemos menos 20 entre 3. Y luego para nuestra segunda raíz tenemos menos 2 más 38 entre 6, que correspondería menos 2 más 38 igual a 36 entre el 6, y nos queda 6 como nuestra segunda raíz. Por lo tanto, nuestro conjunto solución es menos 20 tercios como una raíz y 6 como la otra raíz. Ahora pasaremos a otra propiedad útil para resolver las ecuaciones. En este caso tenemos que si p y q son expresiones algebraicas y n es un número entero positivo, entonces toda solución de p igual a q es también solución de p elevado a la n igualado a q elevado a la n. Pero no toda solución de p elevado a la n igual a q a la n va a ser solución de p igual a q. Por ejemplo, tenemos para la solución de x menos 1 igual 4 corresponde a 5, pero si nosotros elevamos ambos términos al cuadrado, vamos a obtener dos soluciones que serían 5 y menos 3.
de las cuales solo una es solución de la primera ecuación. Por ello, siempre se debe comprobar que el conjunto solución cumple con la igualdad en la ecuación original. En el video anterior hablábamos sobre las operaciones que no necesariamente nos van a garantizar que las expresiones sean equivalentes. Es un caso similar acá. Vamos a ver un ejemplo para poder visualizar esto. Acá tenemos x menos 3 y tenemos el radical de 24 menos 4x. Entonces, en este caso, para facilitarnos el cálculo, ya que queremos deshacernos de este radical, elevamos ambos términos al cuadrado. En este caso, vamos a ver que x menos 3, todo esto elevado al cuadrado, nos queda de esta forma al efectuar la operación. Y por el lado derecho de la ecuación, sabemos que por propiedades de exponentes, la raíz se nos simplifica con el término elevado al cuadrado. Entonces despejamos a modo de obtener, según la forma general, podemos factorizar encontrando o descomponiendo en los factores de la expresión e igualamos a 0. En este caso vamos a comprobar ambas raíces encontradas, de x menos 5 y x más 3. Nos vamos a la expresión original y por este lado yo tengo que para x igual a 5 yo evalúo 5 menos 3 y por el lado derecho la raíz de 24 menos 4 por 5, que corresponde a 20. Entonces tengo la raíz de 24 menos 20, que es la raíz de 4, que nos da 2 en ambos lados de la ecuación. Pero ¿qué pasa cuando x es igual a menos 3? Si yo evalúo por el lado izquierdo, tengo menos 3 menos 3, que me va a resultar a menos 6. Y si yo evalúo en el lado derecho, yo tengo que 24 menos 3 por menos 3 por 4 me resulta a 12. Aquí menos por menos se me hace positivo y nos queda la raíz de 36. Menos 6 no nos cumple que sea igual a 6. Por lo tanto, la raíz que hemos encontrado como x igual a menos 3 no es parte del conjunto solución. Y nuestra única raíz en el conjunto solución corresponderá a 5. Ahora vamos a ver unos cuantos problemas con las ecuaciones cuadráticas. En este caso vamos a seguir la lógica de los pasos vistos para las ecuaciones lineales, ya que más o menos la misma lógica nos llevará a encontrar el conjunto solución y así podremos verificar que nuestros resultados sean correctos. La única diferencia que tendremos en este caso es que habrá que verificar las dos raíces como en el problema anterior, ya que no todas las raíces corresponderán a una solución de lo que nos estén pidiendo. Entonces tenemos como ejemplo, la suma de dos números naturales es 17. El producto de los números supera en 19 a la diferencia de sus cuadrados. Determina los números. Como pregunta tenemos cuáles son los dos números naturales que nos están diciendo. Como datos tenemos que x será un número y 17 menos x será el otro número. Entonces, la diferencia de sus cuadrados, sabemos que un número al cuadrado menos el otro número al cuadrado corresponde a dicha diferencia. Y el producto será el primer número multiplicado por el segundo número, o viceversa. Entonces, como nos dice que el producto de los números supera en 19 a la diferencia de sus cuadrados, y que determinemos dichos números, podemos plantear la siguiente ecuación. La diferencia de los cuadrados es igual al producto de los números más 19, ya que dice que el producto de los números supera en 19, es decir, este lado de la ecuación, a la diferencia de sus cuadrados, que es este lado de la ecuación.
efectuamos todos los términos encontrados acá y llegamos a la siguiente expresión. Ya que tenemos el cuadrado, el primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos x cuadrado, que solo corresponde al primer número, y por este lado, por ley distributiva, tenemos 17x menos x cuadrado y el 19 que ya teníamos según el enunciado. Entonces trabajamos términos semejantes y vemos que acá x cuadrado con menos x cuadrado se nos simplifican y podemos igualar nuestra expresión a 0 a modo de encontrar o expresar nuestra cuadrática de la forma general. Entonces nos queda que tenemos x cuadrado menos 51x más 270. Esto nosotros lo descomponemos a modo de obtener nuestros factores y así obtener las raíces de nuestra ecuación. Tenemos que uno de los números o una de las raíces que corresponde a x será 45 y la otra será 6. Pero como les mencioné anteriormente, debemos ver que se cumplan las condiciones que nos dice el problema. Entonces evaluamos para la condición que nos decía de 17 menos x. Vemos que si trabajamos con x igual 45 y hacemos la resta, nos queda menos 28, el cual no cumple con ser un número natural. Pero si nosotros evaluamos 17 menos 6, que es la otra raíz, sabemos que sí cumple con ser un número natural el valor de 11. Entonces, si x es un número, ese será 6 y 17 menos ese número será 11. Es decir, que 6 y 11 son los números que se estaban buscando. Ambos cumplen que son números naturales. Esto sería todo respecto a ecuaciones cuadráticas. Espero este video haya sido de provecho y les agradezco por su atención.